Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 609, Las flores de Schlaftraum. Desde la perspectiva de Hortensia. Bueno, Solange, he terminado por hoy. Encontrémonos mañana hasta que la diosa de la luz se levante. Cuídate, Hortensia. Hasta que la diosa de la luz se levante. Tras despedirme de Solange, me dirigí al edificio central. Ahora que los estudiantes habían regresado a sus ducados, me desplazaría entre mi casa y la Academia Real en lugar de utilizar el dormitorio de la biblioteca. Mis tareas actuales incluían organizar los archivos de pilas cerradas y reparar los libros dañados, tareas para las que no teníamos tiempo durante el año académico. Tampoco faltaba trabajo. Schwartz y Weiss llevaban tanto tiempo inactivos que muchas secciones de la biblioteca estaban ahora descuidadas. También estaba previsto que la familia real y los miembros del comité de la biblioteca empezaran a revisar los documentos del archivo subterráneo durante la conferencia de archiduques, así que también tendríamos que prepararnos para ello. Solo me había ofrecido como voluntaria para este trabajo de bibliotecaria a petición de mi marido, pero ahora lo valoraba, y me enorgullecía de mi trabajo. He regresado, anuncié a mi asistente, como hacía siempre al volver a casa. Pero fue Lord Rawblood quien vino a saludarme. No recordaba la última vez que me había recibido en casa, si es que alguna vez lo había hecho, como caballero comandante de la soberanía, la mayoría de las veces estaba trabajando. Dios mío, Lord Rawblood. ¿Está todo bien? Hay algo que quiero preguntarte en privado, dijo. Ven a mi habitación antes de cenar. Esto era excepcionalmente raro. Solo podía preguntarme qué había provocado todo esto. Fui a mi habitación a cambiarme y me apresuré a ver a mi marido. Asistentes, despejen la habitación, dijo. Hortensia, sujeta esto. Tragué saliva, estábamos en casa, así que su decisión de vaciar la habitación de asistentes y utilizar herramientas mágicas para bloquear el sonido indicaba circunstancias graves. Debía de haber ocurrido algo muy grave. Una antigua herramienta mágica del palacio, una a la que dejamos de suministrarle maná, tras la guerra civil, ya que parecía no estar en uso, se ha disuelto por completo. ¿Una herramienta mágica disuelta simplemente porque se quedó sin maná? Eso es. Si uno dejaba de suministrar una herramienta mágica destinada a iluminar una habitación, la luz simplemente se apagaba. Nunca había oído que una herramienta mágica se disolviera por negligencia. Hemos aprendido que, las herramientas mágicas formadas puramente de magia, como los cimientos, y las destinadas a proteger edificios, se rompen al quedarse sin maná, explicó mi marido. Oh, qué terrible. Exclamé. ¿Quieres decir que también se ha derrumbado un edificio? Efectivamente. Una pequeña torre que se utilizaba como almacén se disolvió en arena blanca. El palacio se volvió loco. Los eruditos están revisando todos los edificios restantes para asegurarse de que ninguno corra la misma suerte, mientras que la familia real está suministrando maná a cualquier cimiento que parezca peligroso. Lord Rawblood hablaba con tanta rotundidad que uno podría suponer que no había frenesí alguno, pero el desmoronamiento de una de las torres del palacio era un acontecimiento de enorme trascendencia. Y continuó. El rey ha declarado que las herramientas mágicas de la biblioteca de la Academia Real también deben ser revisadas. Ahora que sabemos que su archivo contiene documentos valiosos, no podemos permitir que se derrumbe. ¿Podrías completar esas comprobaciones antes de la conferencia de archiduques? Quédate en el dormitorio de la biblioteca si es necesario. La familia real suministrará cualquier herramienta que necesite maná durante la conferencia. Oh, no debería necesitar quedarme allí. La biblioteca de la Academia Real estará bien. Investigué sus herramientas mágicas con Raymond, a petición de Lady Rosamine.
Su equivalente de fundación estaba en peligro, pero Lady Rosemaine lo rellenó usando el maná sobrante del ritual de dedicación. Puedes hacérselo saber al Cent. Esperaba aliviar las preocupaciones de Lord Rowblood, pero su ceño se frunció aún más. Tenía entendido que las herramientas mágicas como las fundaciones requerían maná real. Ah, pero supongo que la familia real participó en ese ritual de dedicación. Entonces, ¿les pertenecía una parte del maná donado? Había intentado desesperadamente restaurar yo misma la herramienta mágica protectora de la biblioteca, pero entré en pánico cuando mis esfuerzos no sirvieron de nada para cambiar su color. ¿Acaso el problema era mi falta de maná real y no el tamaño de mi ofrenda? Mientras hacía inventario mental de las herramientas mágicas de la biblioteca, Lord Rowblood enarcó una ceja en aparente comprensión. Hortensia. Los bibliotecarios también son eruditos, ¿verdad? ¿Puedo suponer que tienes autoridad para entrar en el edificio de los eruditos? Sí. Nadie que me viera entrar lo consideraría extraño. Para ser franca, dudaba que alguien notara mi entrada, para empezar. Los profesores del curso de eruditos que se quedaban en la Academia Real entre cursos en lugar de regresar a la soberanía estaban demasiado obsesionados con sus investigaciones como para prestar atención a otra cosa. En ese caso, mis disculpas, pero te pediría que revisaras el edificio de eruditos junto a la biblioteca y el dormitorio de la biblioteca. Los profesores de los cursos de caballeros y asistentes responden con rapidez a las órdenes, pero los del curso de eruditos que aún están en la Academia Real se negarán a hacer otra cosa que no sea su investigación. Esbocé una sonrisa irónica y asentí con la cabeza. Tenía motivos para estar preocupado. Ordenar a los eruditos que revisaran las herramientas mágicas de su edificio antes de que llegara la familia real para la conferencia de archiduques serviría de muy poco. En el mejor de los casos, lo pospondrían hasta que la conferencia ya estuviera sobre ellos. Durante la conferencia de archiduques, la familia real tiene la intención de visitar el archivo subterráneo, me informó Lord Rowblood. Estoy seguro de que tienen preparativos que hacer, así que debo pedirles que permanezcan en el dormitorio de la biblioteca hasta entonces. Muy bien. Lo aceptaré como una orden del Cent. Parte 2. Al día siguiente de mi discusión con Lord Rowblood, me preparé para regresar al dormitorio de la biblioteca. Iba a quedarme allí hasta la conferencia de archiduques, pero con ayuda de Raymond, ya había comprobado el uso y el suministro de maná de las herramientas mágicas de la biblioteca. En primer lugar, cada edificio solo tenía una herramienta de fundación. Tampoco tenía mucho que hacer para preparar la conferencia de archiduques. Había que limpiar la zona de descanso fuera del archivo, consultar con Solange hasta donde podían entrar en el dormitorio de la biblioteca los ayudantes que preparaban el almuerzo y el té, y luego buscar un lugar de descanso para los asistentes acompañantes. Los bibliotecarios no podíamos entrar nosotros mismos en el archivo, así que teníamos que dejar eso en manos de Swartz y Weiss. Supongo que eso me da más tiempo para centrarme en las reparaciones, y no tener que pensar en mis desplazamientos diarios es agradable, pero, para ser honesta, no hay suficiente trabajo para justificar quedarse en el dormitorio. Quedarme en el dormitorio significaba que solo podía tener un asistente conmigo, ya que incluso los profesores estaban limitados en ese sentido. Había elegido a Dirmira, y teníamos equipaje más que suficiente entre las dos. ¿Cree que Lord Rowblood podría invitar a otra mujer a la casa mientras usted está ausente?, preguntó. ¿Otra vez con esto? ¿Has olvidado desde cuando somos marido y mujer? Dirmira me había servido desde antes de casarme con Lord Rowblood. Éramos de la misma edad e íntimas amigas. Su rasgo más inusual era su antiguo desdén por mi marido y su asistente principal. No importaba cuántos años pasaran, sus extrañas frustraciones permanecían. Inmediatamente después de mi boda con Lord Rowblood, su asistente principal se me acercó y me dijo en términos inequívocos: harías bien en saber que mi lord tiene a alguien a quien no puede olvidar. Sus palabras no me sorprendieron, y tampoco significaron gran cosa. Para empezar, yo no buscaba el amor. Dirmira, en cambio, seguía enfadada por ello. ¿Qué cosas se le dicen a una novia que visita por primera vez su nuevo hogar?, espetó, no menos furiosa que cuando lo había presenciado. Cuando llegue el momento de ascender por la imponente escalera, elevaré una queja a los dioses.
Y estoy segura de que encontrarán tu vengatividad tan preocupante como lo hago yo. Nos teletransportamos a la Academia Real a través de un círculo en el Palacio Real, y luego comenzamos a caminar desde el edificio central hasta el dormitorio de la biblioteca. Por el camino, nos cruzamos con la Orden de Caballeros de la Soberanía. A su cabeza estaba Loyalitat, el vicecomandante. Vaya. Lord Loyalitat. Lady Hortensia. Ha pasado demasiado tiempo. Yo escuché que fue asignada a la biblioteca de la Academia Real, pero que le trae por aquí con equipaje y un asistente. Por decreto real, me quedaré en el dormitorio de la biblioteca hasta la conferencia de archiduques. Debo investigar unas herramientas mágicas. Asintió, habiéndome comprendido de inmediato. El comandante regresó a casa con ese propósito, ahora que lo menciona. Nosotros también estamos bastante ocupados. Además de todos los incidentes de los que tenemos que ocuparnos estos días, ya que no contamos más con usted, para ayudar al comandante con su papeleo. Se encogió de hombros y añadió, siempre que puede lo pospone. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Les deseo la mejor de las suertes, dije. Me había casado con Lord Rowblood después de perder tanto a mi lord como mi vida como asistente. Para entonces, ya era demasiado vieja para tener hijos, lo que me dejaba con poco más que hacer que ayudar a mi marido con su papeleo y empezar a elaborar pociones de rejuvenecimiento y herramientas mágicas. ¿Y qué les trae por aquí?, pregunté. Es raro verlos a todos en la Academia Real. Estamos revisando nuestra seguridad en el periodo previo a la conferencia de archiduques. Hay menos que hacer en comparación con el año pasado, cuando tuvimos que mantener la vista puesta en el dormitorio del viejo Berkestock por encima de todo lo demás, pero, como ya sabrá, Lady Rosemaine va a realizar la ceremonia de unión de las estrellas de este año como sumo obispa. Tenemos que revisar nuestros planes con eso en mente, y resolver los detalles con el Templo de la Soberanía. El sumo obispo de la Soberanía estaba furioso por la situación, sobre todo porque el sumo sacerdote de la Soberanía pretendía sustituirle permanentemente por un candidato a archiduque rico en Maná con tal de revivir las antiguas ceremonias. Así pues, el Templo de la Soberanía se había dividido en dos facciones, los que apoyaban al sumo obispo, que se negaba a dejar que los nobles les robaran los últimos deberes que tenían, y los que apoyaban al sumo sacerdote, que estaba decidido a explotar a la nobleza en aras de revivir los antiguos rituales y devolver al templo su antigua gloria. ¿Lady Rosemaine vendrá a la conferencia de archiduques para ejercer de sumo obispa?, repetí. Vaya. Esto es nuevo para mí. Sabía que vendría a transcribir y traducir documentos del archivo subterráneo, pero era la primera vez que oía hablar de sus planes de celebrar la ceremonia de unión de las estrellas. A petición de la familia real, me han dicho. Desean que el príncipe Sigisbald reciba una verdadera bendición durante su unión de las estrellas, ya que se convertirá en el próximo rey. Acomodar este repentino giro de los acontecimientos no ha sido tarea fácil. Un momento, intervino uno de los caballeros. Creía que Lady Rosemaine exigía servir como sumo obispa para poder mostrar al Templo de la Soberanía cómo eran las verdaderas bendiciones. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso?, gritó otro caballero. Sus únicas peticiones fueron que la familia real obtuviera el acuerdo del Templo de la Soberanía y aumentara la seguridad para el evento. Era lo menos que podían hacer, después de todo. ¿No te parece presuntuoso que hiciera peticiones a la familia real? Vamos. Es obvio que la llegada de Lady Rosemaine causará algún tipo de revuelo. Cualquiera en su posición haría las mismas peticiones. Miré fijamente a los caballeros pendencieros durante un momento, y luego dije. Parece que incluso la Orden de Caballeros de la Soberanía está experimentando un fallo de comunicación. No comparten ni información ni opiniones. A los miembros de la Orden de Caballeros siempre se les proporcionaba la misma inteligencia consolidada para que pudieran obedecer la voluntad del Sent sin vacilar. El discurso público no significaba nada para ellos, solo les preocupaban las opiniones del trono. La Orden de los Caballeros está parcialmente desorganizada en estos momentos, explicó Lord Loyalitat. No estaba al tanto de los detalles, pero había llegado a mis oídos que algunos caballeros de la Soberanía se habían descarriado durante el invierno.
Cada vez es más frecuente que incluso el comandante actúe en solitario, supongo que por órdenes confidenciales del CENT. Quiso realizar la investigación preliminar de aquella villa por su cuenta, y solo unos pocos fuimos informados de su plan de regresar a casa para comunicarte la voluntad del CENT. Vaya, entiendo la necesidad de mantener la confidencialidad de la información, pero ¿cómo pueden ustedes, caballeros, relajarse cuando su comandante actúa de tal manera? Parecía que la desconfianza mutua acampaba a sus anchas por toda la orden de caballeros de la soberanía. Lady Hortensia, tal vez debería ser cautelosa a la hora de permanecer en la academia durante un periodo tan prolongado, dijo uno de los caballeros. El comandante podría traer a otra mujer a casa. ¿Tú también lo crees?, exclamó, no yo, sino mi asistente Dirmira. El caballero se quedó helado. Mis disculpas. Solo hablaba en broma. Pero no lo habrías dicho sin una buena razón. ¿O me equivoco?, preguntó ella, haciendo que todos los caballeros retrocedieran. Lady Hortensia, dijo, Lord Loyalitat, ¿pasó algo entre usted y el comandante? Unas palabras malsonantes, hace más de una década, después de casarnos. Eso fue todo. Dirmira ha estado así desde entonces. El vicecomandante ahogó una carcajada aclarándose la garganta, y luego se volvió hacia mi ayudante. No tema. No hay nada de qué preocuparse. Lord Rawblood es un marido leal. Lord Loyalitat continuó explicando que, el año pasado por estas fechas, había aparecido una horda de bestias feas mientras la orden investigaba el viejo Berkestock. Los caballeros habían participado en su matanza. Necesitábamos combatir para avanzar en nuestra investigación, dijo, pero, bueno. Hay algunos caballeros que necesitan el consuelo de una mujer después de una lucha tan feroz. La primera esposa de Arensbach nos informó de que las flores de Slavtraum florecían maravillosamente ese año, y luego nos llevó a un lugar privado. Mientras los caballeros elegían a sus mujeres, Lord Rawblood señaló un jarrón lleno de flores blancas. Dijo que eran tan hermosas que preferiría tenerlas en su lugar. Creo que todos estamos de acuerdo en que Lord Rawblood nunca se interesaría por las flores, espetó Dirmira, evidentemente escéptica. ¿Eran realmente de su gusto? Los caballeros arrugaron la cara, intentando no estallar en carcajadas. Solo Lord Loyalitat mantuvo el semblante completamente serio. Es muy probable. Me pareció que les tenía un fuerte apego sentimental. Desde luego, el vicecomandante tenía una voluntad de hierro. Hice una pausa. Dicho esto, no recuerdo que Lord Rawblood trajera flores blancas a casa. ¿Y tú, Dirmira? Seguramente habrían destacado, pero ninguno de los dos habíamos visto ninguna. Quizás dudaba en traer a casa flores que hubiera obtenido en otra parte, aventuró Lord Loyalitat. Pensar que era capaz de tanta consideración. Bueno, estaban en un jarrón, ¿no?, dijo Dirmira. Deben de haberse marchitado. Está intentando engañarla, Lady Hortensia. Estuve a punto de soltar una carcajada, pero logré contenerme. Lord Loyalitat negó con la cabeza, con una sonrisa culpable. Crean lo que quieran, pero el comandante es leal a su esposa. Le doy mi palabra. Lady Hortensia, me aseguraré de que los caballeros no vuelvan a hablar fuera de tono. Tras hacer que los caballeros se disculparan, el vicecomandante se marchó, claramente ansioso por separarse de Dirmira. Incluso al reanudar el camino hacia la biblioteca, ella no parecía nada convencida. Parte 3. Como era de esperar, no tardamos nada en inspeccionar las herramientas mágicas de la biblioteca y el edificio de los eruditos. Anoté e informé de la ubicación y la cantidad de maná del equivalente fundacional de cada lugar, y luego me puse manos a la obra para airear y reparar los documentos del segundo archivo de pila cerrada. Solange, estos documentos se prestan con frecuencia, dije. ¿Qué te parece si los trasladamos a la sala de lectura? Buena sugerencia. Desde luego, lleva mucho tiempo tener que abrir la puerta cada vez que alguien desea tomarlos prestados. Swartz y Weiss volvieron a registrar la ubicación de los documentos y los colocaron en las estanterías de la sala de lectura. Hace varios años,
Nunca habría imaginado que tantos profesores volverían algún día a los planes de clase de antes de la guerra, reflexionó Solange en voz alta. ¿Será que la profesora Fraular me influyó en ellos? Habla de lo mucho que se ha calmado Jürgen Schmidt el hecho de que por fin se puedan utilizar los planes de clase de los profesores ejecutados, repliqué. En efecto, era maravilloso, pero los documentos que ya se habían perdido nunca volverían. El archivo estaba mucho más vacío que cuando yo estaba en la Academia Real. Usuario. Aquí. Guiando usuario. Los dos chumils habían hablado de repente. Solo los profesores del curso de eruditos venían a la biblioteca a esa hora. ¿Cuál de ellos estaba aquí ahora? A menudo exigían cosas poco razonables a Solange, que no era más que una med noble, así que decidí adelantarme. Les recibiré en el vestíbulo, les dije. Solange, continúa tu trabajo aquí. Salí de la sala de lectura y abrí la puerta del vestíbulo. Tras una breve espera, llegó un grupo vestido con capas negras. Pero no eran profesores. Oh, príncipe Anastasios. ¿Qué le trae por aquí? Pregunté, sorprendida por su inesperada aparición. No había avisado y solo estaba acompañado de un pequeño grupo de asistentes, lo que sugería que estaba de visita en secreto. ¿Es posible que estés aquí para suministrar maná al edificio de eruditos? El príncipe negó con la cabeza. No, hay algo urgente que quiero que investigues. ¿Tienes algún lugar donde podamos hablar en privado? En ese caso, el despacho sería mejor que la sala de lectura. Les guié al interior, momento en el que el príncipe Anastasios hizo retroceder a sus asistentes y me entregó una herramienta mágica para bloquear el sonido. No quería que ni siquiera su propio séquito nos oyera, lo que me puso comprensiblemente nerviosa. No quiero involucrar a la orden de caballeros en este asunto, dijo. Soy consciente de que tu marido fue la razón por la que te convertiste en bibliotecaria, pero antes debo pedirte que firmes esto. Puso ante mí dos contratos mágicos, el primero una declaración de mi lealtad al rey y el otro, un voto de secreto. ¡Qué inquietante! Me temo que no puedo firmar el contrato jurando mi lealtad al rey. ¿Qué no puedes? Dijo gritando el príncipe Anastasios, con los ojos muy abiertos, la voz mezclada de sorpresa e ira. Hortensia. Cuando me convertí en bibliotecaria y guardiana del conocimiento, juré obedecer a Mestionora, la diosa de la sabiduría. Jurar lealtad a otro, incluso al Cent, violaría nuestro contrato. No tengo intención de actuar contra la familia real, pero no puedo firmar ese contrato. ¿Qué es un guardián del conocimiento? Hice lo posible por explicarlo. Así pues, concluí, me convertí en guardián del conocimiento tanto para obtener la llave del archivo subterráneo como para ayudar a la familia real a adquirir el Gutriseit. Aún no es evidente mi lealtad. ¿Harás que me ejecuten como se hizo con los archibibliotecarios tras la purga de la guerra civil? Continué señalando que los archibibliotecarios ejecutados también habían sido guardianes del conocimiento, lo que les había impedido firmar contratos mágicos para demostrar su lealtad a los Cent. El príncipe Anastasios me miró estupefacto. Eso no lo sabía. Me estremezco ante nuestra propia falta de piedad. Los bibliotecarios en cuestión eran del viejo Berkestock, por lo que rápidamente fueron considerados amenazas cuando se negaron a jurar lealtad al rey Trahuercual. Yo soy de Klassenberg, y mi lord fue el difunto príncipe Valdifrid. Puedo simpatizar al menos en parte con la difícil situación de la familia real en aquel entonces. Hubo un tiempo en que la familia real se enfrentó a una traición tras otra, hasta el punto de que ya no podían confiar en ninguna de las personas que les rodeaban. Las circunstancias habían obligado a extremar las precauciones con personas de ducados enemigos, y era razonable desconfiar de quienes ni siquiera podían firmar un contrato de lealtad. En cualquier caso, continué, aunque fue su familia la que ordenó la purga, en aquel momento no eras más que un niño, sin edad suficiente para haber sido bautizado. Aunque es importante recordar el pasado, la culpa de aquellas muertes no recae sobre tus hombros. Pero sí eres responsable de lo que ocurra después. El príncipe Anastasios miró con desprecio el contrato. Para la mayoría, jurar lealtad al rey era sencillo, así que era de suponer que esta era la primera vez que se encontraba con un problema.
Estaba claro como el agua que ahora se estaba devanando los sesos para saber cómo tratar a alguien que era obediente pero incapaz de demostrarlo. Príncipe Anastasios, aunque no puedo firmar su contrato de lealtad, al menos puedo firmar este voto de silencio. Con eso será suficiente. Una vez firmado el contrato, el príncipe Anastasios me contó que los caballeros de la soberanía habían interrumpido una partida de Dieter de la Academia Real, arrastrando incluso a estudiantes de ducados menores y medianos. Se sospechaba que una planta conocida como Trug estaba involucrada. Una planta peligrosa que desprende un olor dulce cuando se seca y se quema, y que produce alucinaciones, intoxicación y recuerdos distorsionados. Sí, dijo el príncipe. Eso es lo que nos ha dicho Ehrenfest, pero no podemos actuar basándonos solo en su palabra. Si hacemos nuestra acusación sin pruebas, algunos dirán que Ehrenfest lo orquestó por su cuenta para actuar contra la Orden de Caballeros de la Soberanía. Padre me ha ordenado obtener las pruebas que necesitamos en completo secreto. Muchos veían Ehrenfest con hostilidad y recelo, pero ninguno tanto como mi marido, Lord Raublut. La razón por la que me envió a la biblioteca en primer lugar fue para investigar las intenciones del ducado. El príncipe Anastasios continuó: exploramos la biblioteca de palacio en busca de información sobre la planta, pero no encontramos ni una sola mención. Sin embargo, un erudito de más de 50 años recordó que un profesor de herbología le enseñó sobre el Trug en clase. Dicho profesor se jubiló antes de que el erudito se graduara. Cuando se lo planteé a uno de los bibliotecarios de palacio, me respondió que era más probable que la biblioteca de la Academia Real tuviera documentos relacionados con los estudios de un profesor. Aquel bibliotecario tenía razón. Había muchas más posibilidades de que los estudios de un profesor estuvieran en la Academia Real que en la biblioteca de palacio. Aún así, era sorprendente que esta última no contuviera ni una sola referencia a la planta que buscaban. El Trug tenía que ser realmente raro. Es posible encontrar materiales relacionados con el curso especificando un profesor, dije. Y si tenemos la suerte de que los discípulos de este herbólogo hayan conservado sus documentos, puede que incluso encontremos los nombres de los eruditos que siguieron su curso. No espero que muchos hayan tomado una clase especializada en hierbas raras, pero seguro que hubo alguno. Entiendo, dijo el príncipe Anastasios. Parecía esperanzado, aunque simplemente no debería de estarlo, no quería que se llevara una decepción. Sin embargo, proseguí, dependiendo de dónde nacieran, es más que probable que el profesor y sus discípulos fueran ejecutados y los documentos se perdieran. Sobre todo con la falta total de materiales relevantes en la biblioteca de palacio. Buscaré en todo, incluidas las guías de estudio dejadas por estudiantes de otros ducados, pero no hay garantía de que encuentre lo que buscas. Los archieruditos ejecutados habían dedicado sus últimos momentos a conservar el mayor número posible de documentos, pero no todo había acabado en el tercer archivo. Solange había dicho que era natural que algunos se perdieran. Haz todo lo que puedas. Contamos contigo. Parte 4. Tras despedirme del príncipe Anastasios, empecé a identificar a los profesores de herbología con la ayuda de Swartz y Weiss. Como ya conocía la generación en la que se había jubilado, encontrar al hombre que buscábamos fue especialmente fácil, al igual que encontrar el nombre del discípulo que había heredado su obra. Sin embargo, era tal y como sospechaba. El discípulo ya había sido ejecutado. A continuación, revisé todos los documentos de herbología de la sala de lectura y del segundo archivo de pila cerrada, con la esperanza de ver si alguien había continuado el trabajo del profesor. Parecía que no. De hecho, el nuevo plan de clases no incorporaba nada de su predecesor. Había muy pocas descripciones de hierbas raras, y la investigación se centraba, en cambio, en cómo cultivar las hierbas especiales de cada ducado en otros territorios. Solo puedo esperar tener éxito en el tercer archivo de pila cerrada. Me dije, dirigiéndome hacia allí con Swartz y Weiss. Este tercer archivo contenía documentos de investigación de los ejecutados como criminales políticos. De nuevo, busqué entre los documentos con Swartz y Weiss, pero ni uno solo pertenecía al profesor. No había registro sobre Trug que encontrar. Si la planta es tan rara, ¿podría haberse conocido con otro nombre? Cambié de enfoque, esta vez buscando registros de algo que produjera efectos similares. Hortensia, toma, dijo Weiss, tendiéndome un documento.
concretamente un diario de hace 200 años. En él se describía un fármaco que parecía encajar a la perfección, utilizado sobre todo en mujeres de una posición determinada. Uno de los ingredientes era la flor de Schlaftraum, y eso era todo. ¿Flor de Schlaftraum? ¿Todavía la llaman así en Arensbach? Una vez más, actualicé mi búsqueda, pero no había ninguna otra mención de las flores de Schlaftraum como ingrediente de un medicamento. Y pensar que esto es todo lo que queda. ¿Cuántos documentos valiosos se perdieron en la purga? Parte 5. Una vez que mi investigación se asentó, envié un mensaje al príncipe Anastasios, y luego comencé a contemplar el estado de mi hogar. Como comandante de la Orden de los Caballeros de la Soberanía, mi marido casi nunca estaba allí, y mi propia ausencia me hacía preguntarme si nuestros asistentes estaban teniendo problemas para vigilar el lugar por sí solos. Comprendo tu preocupación, dijo Dirmira. Me inquieta dejar cualquier cosa en manos de ese encargado. ¿Cuántas veces te he dicho que no hables así de él? No puedes contar con él para que te diga si Lord Rowblood está trayendo a otra mujer a tu casa, Lady Hortensia. De repente, hubo un brillo divertido en sus ojos. Sabe. Esta es una oportunidad. Podrías volver a casa con el pretexto de haber olvidado algo. Tenía razón en que el asistente principal de Lord Rowblood daría prioridad a su lord sobre mí, pero no había nada extraño en ello, teniendo en cuenta la duración de su relación. Además, Dirmira es exactamente igual conmigo. No veo razón para hacerlo. Ve sola, si es necesario. Te has cansado ya de la vida de dormitorio, ¿no? Te permito un día de permiso para abastecerte de jabón y maquillaje. Después de enviar a Dirmira a casa por negocios, pasaría el día de su ausencia trabajando en la sala de lectura de la biblioteca. Parte 6. Bienvenida, Dirmira, le dije a su regreso. ¿Había otra mujer en mi casa, por casualidad? Una mujer no. El sumo sacerdote de la soberanía. Ella había llegado para encontrar a mi marido en algún tipo de negociación, en la que el sumo sacerdote de la soberanía aparentemente había dicho, si puedes prometerme la flor de Ehrenfest a cambio, entonces. Solo estaba cerca cuando le serví el té, así que no sé de qué iba su negociación, me informó Dirmira. Pero tu marido lucía una falsa sonrisa de nobleza, a pesar de que nunca suele sonreír. Me hizo creer que estaba urdiendo algún plan malvado. Parecía un villano, no un caballero comandante. Comprendí cómo se sentía. Quizás debido a la cicatriz sobre su mejilla, la cara de Lord Rowblood se convertía en algo diabólico cada vez que sonreía. Para que haya llegado tan lejos, debe haber tenido que ver con el trabajo, dije. Lord Loyalitat dijo justo el otro día que la Orden ha entablado negociaciones más frecuentes con el Templo de la Soberanía como resultado de la ceremonia de unión de las estrellas. Es cierto, pero ese tipo de negocios siempre los lleva a cabo un grupo de caballeros. Me pareció extraño que Lord Rowblood actuara solo. En efecto, la Orden de los Caballeros siempre contaba con la participación de varias personas en sus negociaciones e investigaciones. Esto ayudaba a evitar cualquier clandestinidad o sentimiento personal que pudiera interponerse en el camino. Me costaba creer que mi marido violara esa regla. Tal vez se ausentaron de la mesa durante el breve momento en que estuviste allí, sugerí. El número de tazas sugería lo contrario, y el encargado no mencionó a ningún otro invitado. ¿No es sospechoso? Podría pensarse que sí, pero ¿por qué iba a hablar con el sumo sacerdote de la soberanía si no era por trabajo? La relación de la familia real con el templo de la soberanía había sido tensa desde la guerra civil, y mi marido, como sirviente de los Sent, tampoco había tenido nunca buenas relaciones con ellos. La sola idea de que de repente se hubiera hecho amigo de alguien del templo y se reuniera casualmente con él era risible. Lord Loyalitat dijo que últimamente opera solo con más frecuencia, lo cual ha de tener algo que ver con su trabajo. Al menos, el intercambio con el que me encontré no parecía de naturaleza romántica. ¡Oh cielos, Dirmira! ¿Qué estás diciendo? Nos miramos y nos reímos. En cualquier caso, me alivió saber que todo estaba bien en casa. Parte 7. Antes de la conferencia de archiduques, el príncipe Anastasios visitó la biblioteca para preguntar por los resultados de mi investigación.
parecía especialmente ocupado. Me entregó un bloqueador de sonido al entrar en mi despacho y tomé asiento frente a él. En conclusión, no quedan registros del trabajo realizado por el profesor en cuestión, dije. Su discípulo era de Berkestock. Entiendo, respondió el príncipe, con los hombros caídos. Sus ojos se desviaron hacia la pila de documentos que tenía a mi lado. No pude encontrar ninguna mención a una planta llamada Trug en la biblioteca de la Academia Real. Sin embargo, investigando registros de drogas e ingredientes con efectos similares, pude obtener algunos resultados significativos. Cogí uno de los documentos y pasé a una página que había marcado. Príncipe Anastasius, ¿conoce la flor de Schlaftraum? No. Pero supongo que la decisión de darles el nombre del dios de los sueños, subordinado al dios de la vida, es significativa de algún modo. Un código, tal vez. O algún tipo de eufemismo. Bastante. Este es un registro de hace 200 años, cuando parecía ser un eufemismo para un ingrediente de la droga. La droga se usaba en mujeres selectas que servían de compañía nocturna a la familia real y a los Aux. Señalé una línea en particular. El autor de este diario deseaba conseguir el ingrediente, pero no pudo, pues se cultivaba en un lugar de difícil acceso. El príncipe Anastasius le echó un vistazo y frunció el ceño. ¿Y crees que esto podría referirse al Trug? Sí, pero no puedo decirlo con certeza. Esta fue la única mención del uso de flores de Schlaftraum como ingrediente para una droga. Con el paso de las generaciones, pasó de ser el nombre de un ingrediente a un apodo para un determinado grupo de mujeres. Hay muchos más registros de este último uso. Señalé varios ejemplos en otro texto y los leí en voz alta. Durante la conferencia de archiduques, Berkestock recibió una invitación marcada con una flor blanca, una invitación de una de las flores de Schlaftraum. Como deseo obtener una yo mismo. Y por aquí, el segundo príncipe buscó una de las flores de Schlaftraum, pero fue rechazado. Continué, según tengo entendido, hace unos 100 años existía un establecimiento donde las mujeres invitaban a los archiduques y a los miembros de la familia real a dormir con ellas. Aquellas mujeres eran conocidas como las flores de Schlaftraum. Es difícil saber por qué se las bautizó con el nombre de un ingrediente de una droga. Una teoría es que ellas mismas consumían la droga, pero la verdad sigue siendo incierta. El príncipe hizo una mueca de disgusto. Tal vez el relato era demasiado extremo para él, o él era demasiado virtuoso como para desaprobarlo automáticamente. Príncipe Anastasius, podría aprender más sobre la droga y sus ingredientes si investiga las flores de Schlaftraum en la biblioteca de palacio. ¿O ya tienes una idea? Fui erudita del príncipe Valdifrid durante mucho tiempo, pero ni una sola vez oí hablar de tales flores ni vi una invitación marcada con flores. Los registros solo tenían 100 años, pero tal información nunca había surgido en el Palacio Real, ni siquiera como un relato del pasado. Yo tampoco, respondió el príncipe. Supongo que están conectados a las ofrendas florales. ¿La sede podría haber estado en el Templo de la Soberanía? El templo soberano no habría tenido la autoridad para servir exclusivamente a los Aux y la familia real. Incluso los profesores de la Academia Real pueden entrar como les plazca. Tal vez las cosas eran diferentes hace generaciones, pero cualquier cambio de esa naturaleza se mencionaría absolutamente en los registros del Templo de la Soberanía. Cualquier conexión entre las flores de Schlaftraum y las ofrendas florales del templo no se registraría en la biblioteca de la Academia. El príncipe Anastasius debió captar la indirecta, porque sonrió y dijo, buscaré las flores de Schlaftraum en la biblioteca del palacio. Su ayuda es apreciada. Pero cuando se puso de pie, rápidamente grité. Un momento, por favor. Parece que el término flores de Schlaftraum se aplica ahora a las mujeres que se regalan a los caballeros después de la batalla. El príncipe frunció el ceño, claramente escéptico. Nunca he oído que se utilice así. Ni la Orden de Caballería ni Klassenberg habían empleado nunca el término de ese modo, para mí también era nuevo. Yo tampoco lo había oído hasta el otro día. Me dijeron que el año pasado, después de que la Orden de Caballeros matara a las bestias feys que interrumpieron su investigación sobre el viejo Berkestock, Arensbach usó el término para describir a las mujeres que le proporcionaba. Arensbach,
¿dices? El príncipe Anastasio se enarcó una ceja. Era tan distinto a sus reacciones anteriores que no pude evitar parpadear mirándole con curiosidad. ¿Sabe usted algo? No, su mención simplemente me sorprendió. ¿Qué dijeron los caballeros? ¿Vieron alguna planta rara en Arensbach o notaron algún humo de olor dulce? Estaba a punto de decirle que podía preguntárselo él mismo cuando recordé que no quería involucrar a la orden de caballeros. Mis disculpas, pero surgió brevemente durante un intercambio de cumplidos. Eso fue hace varios días, y no me pareció especialmente importante en aquel momento. Mi recuerdo de la conversación dista mucho de ser perfecto, pero creo que dijeron. La primera esposa de Arensbach había llevado a los caballeros a algún lugar, diciendo que las flores de Schlaftraum estaban floreciendo maravillosamente ese año. Lord Rowblood se había negado entonces a participar, en su lugar había querido un jarrón de flores blancas. Mis disculpas, pero ¿podría ver si el término flores de Schlaftraum es común en Arensbach? ¿Quiere que pregunte a los caballeros del ducado? No, nada tan evidente. Solo abordar el tema casualmente y ver cómo reaccionan. Era más fácil decirlo que hacerlo. Podía entablar conversaciones amables con mis compañeros profesores, nobles de la soberanía y los de mi ducado natal, pero ¿cómo iba a hablar casualmente con nobles que nunca habían visitado la biblioteca? No espero que nadie de Arensbach visite la biblioteca durante la conferencia de archiduques, dije, expresando mis dudas. Deseas que sea discreta, pero ¿no sería poco natural pedirles que nos visiten o esperarles junto a la entrada de las salas de reuniones? Si no le importa esperar hasta el invierno, podría preguntar a los estudiantes, pero sospecho que los muchachos son todos demasiado jóvenes para ser de alguna utilidad. Enviaré a Detlinde o a alguien de su séquito a la biblioteca. Pregúntales cuando lleguen. ¿Y podrías hacer que Rosemaine escuche su conversación? Esa chica se las arregla para recoger información de los lugares más extraños. Podía entender por qué quería involucrar a Lady Rosemaine. Sus ideas eran siempre tan extrañas, pero intrigantemente matizadas. ¿Pero cómo voy a preguntar? No puedo mencionar las flores de Schlaftraum de la nada. Para los de Arensbach, el término parecía referirse a las mujeres de un papel determinado. No era algo para mencionar a la ligera. Simplemente expresé su disgusto porque a su marido le presentaron e incluso aceptó flores de otra mujer. Eso parecería bastante natural. ¿Lo sería? Hortensia. Tu marido aceptó flores de otra mujer. Incluso ahora, imagino que estás luchando por mantener la compostura. Oh, entiendo. Si estuviera en mi lugar, el príncipe Anastasio seguramente estaría perdiendo la cabeza ahora mismo. ¡Qué lindo! A menudo oía rumores sobre el intenso amor del príncipe por Lady Eglantine, pero esta era la primera vez que realmente lo presenciaba. Era tan inocente y juvenil, que me calentó el corazón. Tal vez podría imitarte y fingir envidia, dije. Aunque resulte embarazoso, en realidad no me importó lo más mínimo, de hecho, me alegró que recibiera unas flores de su agrado. ¿Por qué las mujeres de Klassenberg siempre reaccionan así? Unos cuantos celos son importantes para una relación. Su marido recibió flores blancas de otra mujer, y las contempló sentimentalmente. Está claro que. Así comenzó un apasionado sermón del príncipe enamorado. Parte 8. Me aclaré la garganta, interrumpiendo el agudo cacareo de Lady Detlinde. Lady Detlinde, si me permite una pregunta. Luego, con voz lo suficientemente clara como para que Lady Rosemaine me oyera, ¿son las flores de Schlaftraum tan hermosas como siempre este año? ¿Las flores de Schlaftraum? Oh, no las conoce. Solo se pueden conseguir en Arensbach, y a mi marido le gustan mucho. Pregúntele por ellas a Lady Georgine la próxima vez que tenga ocasión. Lady Detlinde no era la única con la cara desencajada, incluso sus caballeros guardianes de más edad estaban desconcertados. Sus miradas no eran de indignación porque yo mencionara semejante tema a una joven, sino de ligera confusión, como si no tuvieran ni idea de a qué me estaba refiriendo. Era extraño. ¿Acaso el término solo lo utilizan los allegados a Lady Georgine, la primera esposa de Arensbach? Inmediatamente después de mi investigación,
se produjo un incidente en el archivo subterráneo. Entonces, durante la conferencia de archiduques propiamente dicha, una serie de acontecimientos inesperados sacudieron Jorgenschmidt hasta sus cimientos. Basta decir que no tuve ocasión de informar de mis modestos hallazgos al príncipe Anastasios antes de la conclusión de la conferencia. Imagino que volverá a convocarme cuando las cosas se calmen. Sintiéndome más tranquila, limpié la biblioteca con Solange, centrándome en particular en la zona de descanso junto al archivo subterráneo, que había estado especialmente concurrida, y en la sala de espera donde se habían quedado los asistentes que no podían entrar en el archivo. También organicé el despacho, ordené mi habitación en el dormitorio de la biblioteca y suministré maná a Swartz y Weiss. Todo el proceso duró varios días. No pasó mucho tiempo antes de que mi estancia en el dormitorio de la biblioteca llegara a su fin. Volví a casa con Dirmira, e inmediatamente después de mi llegada, Lord Rawblood me llamó a su habitación. Hortensia, ¿quién te habló de las flores de Schlaftraum? Capítulo 610. Hagámoslo lo mejor que podamos juntos. Bueno, por fin ha terminado la conferencia de archiduques. ¿Cómo lo llevas, Florencia? Florencia se miró la barriga. Ahora se le notaba un poco, por mucho que se vistiera con cuidado para disimularlo. La verdad era que quería descansar, pero había demasiadas decisiones que tomar antes de volver a Ehrenfest. Por ahora estoy bien, dijo. Tenemos mucho que discutir, ¿no? Visitaré sus aposentos cuando me haya cambiado. La conferencia de archiduques de este año había implicado un acontecimiento impactante tras otro. Un instrumento divino se había convertido en el cielo nocturno durante la ceremonia de la unión de las estrellas. Los nobles de otros ducados se habían unido para que Rosemain fuera enviada al Templo de la Soberanía. Rosemain había descubierto que era candidata a Cent, lo que había dado lugar a varias reuniones con la familia real. Después, todos habían participado en un segundo ritual de dedicación y habían restaurado los lugares de reunión de sus respectivos ducados. Nunca antes habían ocurrido estas cosas durante una conferencia, así que había mucho que resolver antes de que la pareja archiducal pudiera regresar a casa. Nunca pensé que el compromiso de Wilfrid y Rosemain se cancelaría así. Una vez que se difundiera la noticia de que Wilfrid ya no iba a casarse con Rosemain, dejaría de estar seguro en su posición como el próximo Ehrenfest. ¿Se alegraría de oír esto, teniendo en cuenta sus propios empujones recientes para poner fin a su compromiso? Y luego estaba Charlotte, que se había visto obligada a abandonar la candidatura archiducal como consecuencia de los esponsales. ¿Cómo reaccionaría después de haber derramado tantas lágrimas? ¿Se alegraría de que el camino que una vez se perdió para ella pudiera forjarse de nuevo? ¿O sollozaría por su hermano de sangre, que ahora tendría que soportar el mismo dolor despiadado? Florencia no lo sabía. Melchior estaba siendo educado para desempeñar un papel de ayudante en la familia archiducal, una medida necesaria, al menos antes de los últimos acontecimientos, para asegurarse de que no se opondría a Wilfrid. Era lo bastante joven como para que hubiera sido posible formarlo como próximo archiduque, pero ya se había decidido que sería el próximo sumo obispo. A Florencia le preocupaba que, al igual que Rosemain, acabara careciendo de habilidades sociales críticas o de sentido común como noble. Pero lo que más me preocupa es Wilfrid. Ser el hijo mayor de una familia archiducal era una posición peligrosa, y esto era especialmente cierto para Wilfrid. Ya había disfrutado de una larga etapa como próximo archiduque del ducado, y había obtenido calificaciones lo bastante impresionantes como para que se le reconociera como alumno de honor en la Academia Real. También era muy confiado, lo que facilitaba que otros se dejaran influir por él. Ya le habían llevado por el mal camino una vez, y si volvía a ocurrir algo así, existía un riesgo real de que acabara con su asesinato. Si no, tal vez se uniría a Verónica en la Torre de Marfil, reducido a nada más que una fuente de maná. En el mejor de los casos, y el más probable de todos, simplemente sería apartado de la familia archiducal. Finalmente logramos remover a Oswald de su puesto, y aún así. El compromiso entre Wilfrid y Rosemain había envalentonado al antiguo asistente principal. Creyendo que su señor tenía ahora garantizado convertirse en el próximo archiduque, había utilizado descaradamente los métodos de Verónica para favorecer sus propios intereses.
Florencia se había opuesto a la desagradable conducta de aquel hombre, pero su destitución no había sido decisión suya. Correspondía a Wilfrid decidir si tomaba medidas, pero por mucho que su madre había intentado convencerle de que cambiara de asistentes, él se había negado. En sus palabras, no había visto ninguna razón para abandonar a los que se habían quedado con él y le habían apoyado cuando corría el riesgo de ser desheredado. Solo gracias a la purga, la pareja archiducal había conseguido finalmente la influencia suficiente para obligar a Oswald a abandonar su cargo, pero sus propios séquitos también habían sufrido. Tan grave era su situación que se veían obligados a repartirse los asistentes, lo que les dejaba sin recursos humanos para su hijo. Florencia había planeado darle uno de sus asistentes después de la conferencia de archiduques, cuando esperaban estar en una posición más favorable, pero entonces su compromiso se canceló abruptamente. Realmente, ¿qué se puede hacer? Para empeorar las cosas, durante la conferencia había salido a la luz, a través de uno de sus caballeros guardianes, que Wilfrid seguía en secreto en contacto con Oswald. Barthold, un servidor jurado del joven señor, le servía de intermediario. Un problema tras otro. El momento es tan desafortunado que casi podría resentir a los dioses. Como miembro de la familia archiducal, era problemático para Wilfrid permanecer tan cerca de un antiguo asistente. Sugería que él no sabía por qué Oswald fue relevado de su cargo para empezar, y su continua relación era muy probable que se convirtiera en un incidente innecesario. Tendrá que ser educado sobre cómo tratar con sus asistentes y mantener una distancia apropiada con ellos. Consultaré a Leverecht. ¿No debería estar descansando, Lady Florencia? Agradezco su preocupación, pero debo resolver varios asuntos con el Aube antes de regresar a Ehrenfest. Pueden seguir preparándose para nuestra partida. Tras regresar a su habitación y ponerse un atuendo más holgado, Florencia se dirigió a los aposentos de Sylvester. Se sentaron pacientemente mientras sus asistentes le servían el té. Luego, enviaron a sus asistentes a esperar detrás de unos biombos y cada uno cogió una herramienta mágica para bloquear el sonido. Mantener en privado los resultados de la conferencia de archiduques era de suma importancia. Cielos. Todavía no puedo superar lo que pasó, Sylvester dijo, moviéndose para unirse a su esposa en el sofá. Su personalidad archiducal había dado paso a sus verdaderas emociones, con el ceño fruncido y todo. ¿Quién iba a pensar que Rosemaine era candidata a Cent, y que el rey acabaría adoptándola así? El Guthrieseid era de vital importancia para cualquiera que deseara gobernar Jürgen-Schmidt. Sin eso las fronteras interiores no podían trazarse de nuevo, los ducados depuestos no podían reformarse con nuevas fundaciones, y las puertas del país no podían abrirse ni cerrarse. Por eso el templo de la soberanía se negaba a aceptar a Trahuercoal como Cent, por eso los que compartían su opinión agitaban la rebelión, y por eso las tensiones no se habían calmado ni siquiera 10 años después de la guerra civil. Florencia asintió. En circunstancias normales, habría sido un honor para la familia real buscar un candidato a archiduque de Ehrenfest, un ducado medio. Aún así, si se requiere nuestra ayuda para encontrar al Guthrieseid, estamos obligados a prestarla. Ahora que Ehrenfest estaba siendo tratado como vencedor de la guerra civil del país, Florencia se había dado cuenta de lo mucho que los ducados vencedores estaban haciendo para mantener a flote a Jürgen-Schmidt. Los territorios depuestos se habían repartido entre los ducados mayores, que tenían que verter maná en bruto en sus tierras, un proceso terriblemente ineficiente que se hizo necesario por la falta de Guthrieseid, necesaria para gestionar los cimientos del país. Sería suficiente durante un corto periodo de tiempo, pero la carga que imponía no haría más que aumentar. Al mismo tiempo, había informes de que la parte del viejo Berkestock bajo el control de Arensbach estaba tan desprovista de maná que se enfrentaba a enormes dificultades. Y durante estos tiempos difíciles en los que incluso los ducados más grandes están sintiendo la tensión, una de las herramientas mágicas del Palacio Real se hizo polvo. Podemos deducir, como miembros de una familia archiducal, que la herramienta debió de estar cerca de una fundación, lo que explica por qué la familia real siente tanta presión en estos momentos. Los miembros de la realeza lo habían admitido en confianza durante su discusión sobre la adopción de Rosemaine. Habían supuesto que podrían cumplir los requisitos de maná del país sin el Guthrieseid, pero a medida que pasaban los días se les echaba en cara su error de juicio. Obtenerlo era crucial, de lo contrario,
Solo sería cuestión de tiempo que Jürgen Schmidt se enfrentara a una destrucción total y absoluta. Había pasado una década sin que nadie encontrara ni rastro de El Guthrieseid. Eso, unido a la premura de tiempo, explicaba por qué la familia real se aferraba tan desesperadamente a esta única oportunidad. Sí, como habían dicho, Rosemaine era realmente la candidata decente más próxima a obtener el Guthrieseid. ¿Por qué no se habían apresurado a adoptarla? Florencia creía que la adopción habría sido inevitable, aunque Rosemaine se hubiera convertido en la próxima Auberenfest. Sin embargo, en nuestro estado actual, no podemos alegrarnos, dijo Florencia. Me produce una gran vergüenza como madre adoptiva de Rosemaine y como miembro de la familia archiducal al servicio de la realeza que no podamos despedirla con una sonrisa y sin necesidad de poner condiciones. Dio un sorbo a su té y suspiró. Su ducado natal de Fremeltag también estaba sufriendo enormemente por la falta de un Guthrieseid. La mayoría de los nobles rebeldes procedían de los ducados depuestos, y solo se atrevían a actuar en primer lugar porque, sin sus aups, sus medallas no podían utilizarse para distribuir el castigo adecuado. Realmente no queremos que Rosemaine abandone Ehrenfest ahora mismo, dijo Sylvester. En efecto, si no estuviéramos en la situación actual, ella no habría mostrado tanta resistencia y aplicado tantas condiciones. Pero no tenía elección. Florencia soltó una risita, y luego añadió, el príncipe Sigisbald debió de sorprenderse bastante cuando intentó negociar con ella directamente. Un candidato a archiduque normal habría comprendido los problemas a los que se enfrentaba Jürgen Schmidt, y habría determinado que ayudar a la familia real era la mayor prioridad, tanto para su casa como para el país en general. Habrían aceptado intuitivamente dejar de lado los problemas de su propio ducado, ya que asegurar el Guthrieseid mejoraría las cosas para todos. Por supuesto, Rosemaine era cualquier cosa menos una candidata a archiduque normal. Se había criado en Ehrenfest, un ducado medio que en su mayor parte había evitado el caos de la guerra civil, y nada menos que en su templo. Su comprensión de la familia real y del sufrimiento de los demás ducados era mínima, daba prioridad a su propio ducado por encima de todos los demás y se mostraba reacia a ayudar libremente, llegando incluso a negociar los términos de su adopción. No se podía culpar a la familia real de su sorpresa. Al mismo tiempo, sin embargo, los esfuerzos de Rosemaine habían sido extremadamente beneficiosos para Ehrenfest. De no ser por sus sugerencias, a Florencia nunca se le habría ocurrido poner condiciones a la adopción. Sé que no hay remedio, dijo Sylvester, pero me duele la cabeza solo de intentar imaginar las repercusiones que esto va a tener. Ojalá todo este lío hubiera ocurrido el año pasado en vez de este. Podría haber negociado para cancelar el compromiso de Ferdinand en lugar de limitarse a salvarle del castigo. En efecto. Y si no fuera por ese compromiso, Rosemaine seguramente habría sido más complaciente con la familia real. Todo habría procedido mucho más suavemente si Lord Ferdinand se hubiera quedado en Ehrenfest hasta la conferencia de archiduques, como era inicialmente el plan, y no hubiera sido convocado a Arensbach tan pronto. En efecto, si su marcha a Arensbach no se hubiera adelantado a finales de otoño, no se habría implicado tanto en la administración del ducado, ni habría sido un problema retrasar su unión de las estrellas. A su vez, su falta de vínculo oficial con Detlinde habría significado que no existía amenaza alguna de que fuera castigado por asociación, lo que habría tranquilizado más a Rosemaine. Ehrenfest habría tenido un poco más de margen de maniobra a la hora de gestionar sus traspasos, y los cabos sueltos de la purga se habrían atado con más pulcritud. Por no hablar de que habría retrasado todo ese comportamiento problemático de Wilfrid. Nada más llegar la primavera, Wilfrid empezó a ver la compasión de Rosemaine por Ferdinand como un problema, lo que le llevó a protestar y a cometer actos de rebeldía. Esto siempre había estado destinado a suceder, pero si todo hubiera ido según el calendario original, no habría estado sucediendo ahora. Su compromiso con Rosemaine podría haberse cancelado en un momento más pacífico, y no mientras su relación con ella estaba tan torcida. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil?, preguntó Florencia con un suspiro. Pero antes de que pudiera decir nada más, sintió que la mano de Sylvester le acariciaba tiernamente la espalda. Cuando su cuerpo se relajó y la tensión que sentía comenzó a disiparse, se volvió hacia su amado esposo y estiró la mano para acariciarle el rostro. Parecía agotado. Cada vez era más difícil encontrar tiempo para estos actos de afecto, pero eso los hacía aún más valiosos.
Ya lo sospechaba, pero los últimos incidentes me han dado la certeza, dijo Florencia. El enfoque de Rosemaine es realmente demasiado estrecho para que sea la hija adoptiva del rey. ¿Eso crees? Si los cimientos del país se desmoronaran, ni Ehrenfest ni Lord Ferdinand de Arensbach sobrevivirían. Un miembro de la familia archiducal que vaya a estar pronto en una posición de liderazgo debe ser imparcial y trabajar hacia cualquier futuro que produzca el menor número de bajas. Rosemaine es todo lo contrario, toma sus decisiones basándose en emociones y preferencias personales, ¿verdad? Wilfrid es muy parecido. En este sentido, ambos son demasiado inmaduros para su edad. Ambos habían obtenido buenas notas en la Academia Real, pero su fracturada educación como miembros de la familia archiducal era evidente. Uno había sido criado por Verónica, mientras que la otra había crecido en el templo. Parecía que la educación temprana tenía un impacto aún mayor de lo que Florencia había supuesto. Sí, pasar todo ese tiempo en el templo y luego esos años en una jureve no ha hecho mucho por el sentido común de Rosemaine, coincidió Sylvester. Puede guardar las apariencias, pero se nota que es fundamentalmente diferente al resto de nosotros. Me han dicho que da prioridad a las cosas que quiere hacer y pospone lo que no le interesa. Siempre se negaba a abordar, a pesar de ser una habilidad esencial para cualquier noble decente. Florencia lo sabía por los informes que había recibido de sus asistentes. Dicho esto, continuó Sylvester, no creo que sea estrecha de miras ni nada por el estilo, simplemente tiene tendencia a centrarse en las personas que le importan. Por eso se preocupa más por los plebeyos que conoció desde pequeña que por el bienestar de cualquier noble. También por eso se preocupa más por su antiguo tutor Ferdinand que por su prometido Wilfrid, y por eso se interesa más por los problemas de Ehrenfest que por los de Jürgen Schmidt. Hará todo lo que pueda dentro de su esfera de influencia, pero no se involucra en nada más allá de eso. Florencia sospechaba que tenía razón, Sylvester conocía a Rosemaine mejor que ella, y lo que había dicho parecía tener sentido. A veces, Rosemaine actuaba con la rapidez suficiente para dejar boquiabiertos incluso a los adultos, y aprovechaba al máximo incluso las breves ventanas de oportunidad. Pero en otras ocasiones, su comprensión del mundo era peor que la de un niño prebautismal. Su perspectiva era realmente retorcida. Sylvester se quedó pensativo. Sabes, por la misma lógica, si conseguimos que se involucre en la familia real y en la soberanía después de su adopción, probablemente empezará a preocuparse por Jürgen Schmidt por encima de todo. Deberíamos pensar en poner algo que ella realmente valore en la soberanía. Por muy bonito que pueda ser, ¿realmente crees que desarrollaría tal conexión con la soberanía? Por un lado, su falta de sentido común noble ha beneficiado a la familia real hasta ahora. Ningún otro noble habría logrado unir a Eglantine y Anastasios, ni se le habría ocurrido, y mucho menos sugerido, la idea de reunir maná celebrando un ritual de dedicación en la Academia Real. Esas hazañas solo habían sido posibles gracias al peculiar sentido común de Rosemaine. Pero, por otro lado, una vez que se mude, su falta de educación seguramente será vista como una lacra. Llevo mucho tiempo deseando hacer algo al respecto, pero ella es tan reacia a visitar el castillo que mis opciones son limitadas. Como madre, Florencia había aprovechado las cenas, las fiestas del té y otras ocasiones similares para comunicarse con sus hijos y educarlos. Sin embargo, Rosemaine rara vez pasaba mucho tiempo en el castillo, por lo que solía ausentarse de tales reuniones. Para empezar, apenas socializaba con otros nobles, así que lo que normalmente se habría desarrollado de forma natural, no se había desarrollado en absoluto. Florencia continuó, podría ser tentador suponer que el próximo año nos ofrecerá la oportunidad de mejorar la situación, pero podemos esperar verla en el castillo incluso con menos frecuencia ahora que se está preparando para su traslado y el traspaso. Florencia había dicho anteriormente que deseaba enseñar a Rosemaine a ser primera esposa, pero la idea había sido rápidamente archivada. El trabajo de Rosemaine en el templo era lo primero, le habían dicho. Ya habría tiempo de centrarse en su educación en el futuro, y había asuntos mucho más urgentes que atender. Pero ahora Florencia estaba igual de ocupada. Una vez que diera a luz, amamantar al bebé sería su máxima prioridad. Rosemaine se ha reunido con Elvira en el templo, reflexionó Florencia, y no hay nada que le prohíba visitar su casa.
Supongo que su madre de sangre la ha estado educando sobre cómo ser una noble, pero me preocupa que sus enseñanzas no sean suficientes. Los archinobles y los miembros de la familia archiducal viven en mundos fundamentalmente distintos. Sylvester esbozó una leve sonrisa e hizo un gesto con la mano, como para disipar las preocupaciones de su esposa. Rosamund se las arreglará sola. Después de todo, esa fuerza de la naturaleza ha llegado hasta aquí. Está tan decidida a hacer realidad sus deseos que incluso ha negociado con la familia real. Y cada vez que se enfrenta a un problema que parecía imposible, aparece y lo resuelve rápidamente utilizando algún que otro método incomprensible. No me preocupa tanto. Florencia se puso una mano en la frente. Eres tan optimista como siempre, o tan negligente, debería decir. No tenemos tiempo para educar a Rosamund. Aunque lo tuviéramos, dudo que avanzáramos mucho con ella. Parece bastante obvio que deberíamos dedicar nuestros recursos a las relaciones internas y a solucionar los problemas internos de Ehrenfest. Lo digo en serio cuando digo que el impacto de esta conferencia va a ser enorme. Rosamund no es una candidata a archiduque cualquiera. Pensar en todo el trabajo de traspaso que tendremos que hacer me hace doler la cabeza. El próximo año nos dará tiempo suficiente para ocuparnos de eso. ¿No fue eso lo que concluyó Rosamund durante su negociación con la familia real? Rosamund estaba igualmente centrada en cómo su movimiento afectaría a Ehrenfest. Probablemente ya tenía un plan para transmitir su trabajo a los demás. Melchior está empezando a tomar el relevo en el templo, y Elvira está a cargo de la imprenta. Puede que deje los negocios con la ciudad baja a sus asistentes, con Brunilde a la cabeza. También aconsejaría delegar trabajo a Wilfrid, aunque su actual relación con Rosamund podría complicar las cosas. No sucederá. Si lo involucramos, de ninguna manera las cosas irán bien. Sus asistentes tienen demasiada mala sangre con los de Rosamund. Ya puedo ver enemistades surgiendo por todas partes. Florencia comprendía que las disputas entre asistentes incomodarían a todos los implicados, pero aún así, por el bien de su futuro, Wilfrid necesitaba hacerse cargo de al menos parte del trabajo de Rosamund. Como mínimo, dijo, ¿no podríamos confiarle algo a Charlotte? Ella está en buenos términos con Rosamund, así que no esperaría que se pelearan. Delegar trabajo en Charlotte facilitaría que Wilfrid se involucrara más tarde. No, necesitamos que Charlotte te ayude con tu trabajo durante al menos medio año después de tu parto. Y dado que solo tenemos un año antes de que Rosamund se vaya, no habrá tiempo suficiente. Si al menos pudiéramos pedirle a Brunilde que me apoyara en su lugar, pero es menor de edad y todavía es solo tu prometida, se lamentó Florencia. Sería inviable pedirle a Brunilde que ayudara en las tareas de una primera esposa cuando aún no se había convertido formalmente en miembro de la familia archiducal. Charlotte, en cambio, podría entrar en los aposentos de Florencia incluso después del nacimiento, lo que significaría que podría hacer preguntas si lo necesitaba. Pero aún sabiéndolo, Florencia no podía evitar preocuparse por su hijo, que ahora se encontraba en plena fase rebelde. ¿Qué crees que debería hacer Wilfrid, entonces? Preguntó Florencia. Habían planeado redoblar sus esfuerzos en su educación después de la conferencia de archiduques, pero ahora que su compromiso con Rosamund ya no existía, su futura posición era una preocupación mucho mayor. Seguirá apoyándome. Todo este lío va a aumentar mi carga de trabajo, después de todo. ¿No crees que protestaría? La cancelación de su compromiso significa que ya no tiene garantizado convertirse en el próximo Aub. Es fácil imaginar que empezará a hacer pucheros o algo así. No hacía mucho que Bonifatius se había dado por vencido con Wilfrid, que se negaba a dejar de hacer berrinches, y los últimos informes de Ehrenfest sugerían que la actitud del joven señor no había mejorado lo más mínimo. De hecho, parecía alegrarse de que se interrumpiera su educación archiducal. Florencia frunció el ceño y lanzó un suspiro de inquietud. En respuesta, Sylvester apretó un dedo contra su frente y empezó a masajearla. En realidad, no le daré trabajo de archiduque, dijo. Y aunque ya no tiene garantizado convertirse en el próximo Aub, eso no borra sus responsabilidades como miembro de la familia archiducal. Por no mencionar que ha solicitado que se cancele su compromiso con Rosamund. No luchará por conseguir lo que quería.
Sylvester intentaba proteger la posición de su hijo haciéndole cumplir abiertamente sus deberes como miembro de la familia archiducal, pero ¿cómo reaccionarían los nobles del ducado? Ahora que su compromiso ya no existía, Wilfrid tendría que soportar la vergüenza de ser un archiduque que tenía garantizado el puesto, a ser reducido de nuevo al estatus de mero candidato a archiduque. Solo había que considerar la situación en torno a Hebe Groschel para ver cómo Ehrenfest trataría a un individuo así. Esto habría sido mucho más sencillo si el romance hubiera florecido entre Wilfrid y Rosemaine. Si se hubieran enamorado, Rosemaine podría haber negociado para que Wilfrid la acompañara a la soberanía como su prometido, o esperar hasta que encontrara y renunciara a el Guthrisade, momento en el que podría regresar a Ehrenfest y casarse con él. Entonces, Florencia nunca habría tenido que preocuparse por el futuro de su hijo. En cambio, Wilfrid exigía que se anulara su compromiso, llegando incluso a pelearse a gritos con sus padres, mientras que Rosemaine se mostraba emocionalmente ajena a todo el asunto. Por si fuera poco, la familia real quería mantener a Rosemaine bajo su tutela en un futuro próximo. Ni una sola persona había querido que el compromiso continuara. ¿Crees que puede seguir siendo miembro de la familia archiducal mientras la nobleza lo desprecia?, preguntó Florencia. Protegerlo es mi deber como padre y como archiduque, dijo Sylvester, luego dejó escapar una breve risita y colocó una suave mano sobre el vientre de su esposa. Ahora mismo, solo tienes que pensar en tu parto. A Florencia le reconfortaba la confianza inquebrantable de su marido, pero también le preocupaba enormemente. Conocía su tendencia a poner cara de valiente incluso cuando estaba haciendo un gran esfuerzo. Sylvester continuó: los Lazygang se opondrán a la decisión de Rosemaine, pero es un honor ser adoptado por el rey. En cualquier caso, no podrán seguir alborotando una vez que ella se haya ido, y mi compromiso con Brunilde debería aplacarles lo suficiente. Puede que nos lleve un tiempo, pero lo tendremos todo bajo control. La purga había disuelto la antigua facción verónica, y ahora que su cabeza visible, Wilfrid, perdía su puesto debido a la cancelación del compromiso, Sylvester no esperaba que los Lazygang siguieran causando revuelo durante mucho más tiempo. Florencia, sin embargo, era mucho menos optimista. La posición de Sylvester como próximo Aub nunca se había tambaleado, mientras que ella, hija de una tercera esposa, podría haber sido fácilmente degradada a archinoble dependiendo del lugar en el que se casara. Sus perspectivas sobre los miembros de la familia archiducal eran totalmente diferentes. Creo sinceramente que debemos frenar el poder de los ancianos de Lazygang antes de que Rosemaine se marche. Hay que hacer algo para que Wilfrid pueda permanecer en la familia archiducal incluso después de que se haya cancelado su compromiso. No hace falta fruncir el ceño así, dijo Sylvester. Yo tampoco estoy plenamente convencido de que las cosas vayan a salir bien. Pero si podemos mantener en secreto la partida de Rosemaine, los Lazygang no se verán incitados a la acción. Tal y como estaban las cosas, los únicos que conocían la futura adopción de Rosemaine eran la propia Rosemaine, la pareja archiducal de Ehrenfest y los miembros de la familia real que habían participado en la discusión. Es posible que los asistentes de Rosemaine y los nobles que asistieron a la conferencia supieran que Ehrenfest había recibido varias citaciones reales, pero desde luego no sabrían por qué. Entiendo, respondió Florencia. En ese caso, nos convendría ocultar esta revelación hasta que Rosemaine deba partir. Ahora mismo, no tenemos fuerzas de sobra para mantener a los nobles bajo control. Pero cuando llegue el momento de que Rosemaine se mude, ya deberíamos haber dado a nuestro bebé el mínimo de lactancia que necesitará. Entonces podré moverme con más libertad. Sí. Nos comprometeremos a un voto de silencio por ahora y diremos a los asistentes individuales lo que está sucediendo en función de si son necesarios para el traspaso. Aquellos que se hicieran cargo de las tareas inevitablemente se enterarían de la verdad, especialmente cuando Rosemaine comenzara a empacar. Y en ese momento, Florencia se dio cuenta de algo. ¿Cómo pretendemos ayudar a Rosemaine con sus preparativos? Es poco probable que pueda moverme después del parto. Rosemaine había actuado pensando en lo mejor para Ehrenfest, así que Florencia estaba decidida a ayudarla en los preparativos, como madre y como primera esposa del archiduque. Pero ese sentido del deber no era suficiente. Sabía por experiencia lo inútil que sería después de dar a luz y mientras cuidara del bebé. No se espera que ayudes, ¿verdad?
preguntó Sylvester. Rosemaine tiene a Elvira, su madre de sangre. Déjale a ella los preparativos. Les permitirá mayor secreto que prepararse en el castillo, y estoy seguro de que Rosemaine se sentirá más cómoda. Se lo diré a través de Karsted. Elvira ya estaba bastante ocupada con el traspaso de la imprenta, así que ya tenía muy poco tiempo libre. Aún así, el amor que sentía por su hija era tremendamente fuerte, Florencia lo sabía. Y Rosemaine seguramente preferiría pasar tiempo con su madre de sangre que con su madre adoptiva. Florencia asintió. Por supuesto. Puede que Elvira sea más adecuada para este trabajo, dada su relación con los asistentes de Rosemaine y la cantidad de tiempo que ha pasado en el templo. Simplemente le haré saber a Rosemaine que estoy dispuesta a prestar toda la ayuda que me sea posible. Tenía mucho en lo que pensar: preparar la partida de Rosemaine, el impacto del compromiso cancelado, el funeral de Arensbach, su propio parto, las renovaciones en Groschel. Hagámoslo lo mejor que podamos juntos, murmuró, acariciando cariñosamente su vientre. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.